Bueno, ante todo tengan ustedes una buena tarde. En esta oportunidad vamos a hablar del método mixto del libro que se titula sobre metodología de la investigación de Hernández Sampieri. El trabajo es presentado por Cliver y Jesús. Ya, el enfoque mixto, según Hernández, Fernández y Batista, en su obra Metodología de la Investigación, sostiene que todo trabajo de investigación debe basarse en dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales a manera conjunta estos dan un tercer enfoque que viene a ser el enfoque mixto. En la definición nos dice que en la ciencia nada es exclusivo ni excluyente. En la ciencia todos los factores y situaciones deben ser tomados en cuenta. Nada puede pretenderse realizarse bajo un solo estudio o bajo un solo enfoque. Tenemos que optar por diferentes puntos de vista o enfoques. Por consiguiente, podemos realizar mediciones de magnitud, de frecuencias en un mismo fenómeno, pero al mismo tiempo podemos analizar holísticamente el mismo fenómeno a partir de esencias subyacentes. Eh, los métodos mixtos en el panorama de investigación. Del espectro de las clases de investigación y diseños, Hernández, Sampieri y Mendoza en el año 2018 nos presentan un modelo que se da a continuación, lo que es la investigación monometódica, que trata sobre utilizar un solo método, ya sea el método cuantitativo o cualitativo. En el método cuantitativo existen diseños experimentales que se enfocan a preexperimentales, experimentales puros o cuasi experimentales. En lo que es diseños no experimentales, tenemos a lo que es transversales y longitudinales, y estudios cuantitativos con varios diseños. En lo que es al método cualitativo, existe una serie de datos de diseños, como es el diseño de teoría fundamentada, diseño etnográfico, narrativo, diseño fenomenológico, diseño de investigación con acción, otros y diseños cualitativos que se mezclan varios diseños. Acá el investigador tiene que enfocarse en su en su, en su, en su investigación prácticamente de qué es lo que va a querer investigar, y dependiendo de eso se va a elegir el diseño. Y lo que es la investigación multimétodos, que es el enfoque mixto, el método mixto, o como se denomina varios métodos, tienen lo que es el diseño concurrente, los diseños secuenciales, que son una secuencia, ¿no? Los diseños de conversión y diseños de integración. En estos diseños el investigador define el número de fases. eh, También se da prioridad a las funciones que se van a cubrir, y la perspectiva, ya sea teóricamente, ¿no? Nos hacemos una pregunta: ¿cuándo utilizar los métodos mixtos? Es apropiada cuando se agrega un valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempos. Debemos analizar prácticamente qué es, dependiendo de nuestra investigación, si es que vamos a hacer uso de recursos económicos o vamos a involucrar personas, conocimientos y tiempos. ¿Por qué utilizar métodos mixtos? Es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación abordados en distintas ciencias. Estos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y otra subjetiva. Estas realidades nos dan un tercer acto de realidad, que es la realidad intersubjetiva, que se requieren tanto la visión objetiva como la subjetiva. Ventajas del método mixto. Acá definen varios autores las ventajas del método mixto, como Neumann en el año 2012, que nos dice que lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Aquí básicamente nos dice que nuestra investigación se va a desarrollar a profundidad y va a ser una investigación más buena, se podría decir. En Todd y Loven en el año
2004 nos dice que la investigación se sustenta en las bondades de cada aproximación y no en riesgos potenciales. Los métodos mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas del fenómeno. Son más beneficiosos. ¿Por qué? Porque tenemos más frecuencia, más amplitud y magnitud, más profundidad, más generalización y comprensión de nuestra investigación. Asimismo, también Todd Nerlich y Mekong en el 2004 nos dice que producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos y ambientes. Además de otra ventaja es apoyar a la solidez de inferencias científicas y desarrollar nuevas destrezas o competencias con este método de investigación. Y en cuanto a los elementos estructurales que se combinan, según Charaja nos dice que hay los elementos estructurales fáctica y los de elementos de estructura temática. En lo que es fáctica nos dice comprende el hecho, causa o causas, su efecto, sus teorías que existe y modificación o solución del hecho a la realidad. Mientras que en la estructura temática nos dice que ya es más, se da a partir del tiempo, que ya prácticamente se ha creado todos los conocimientos mediante el ser humano, que existe ya sea en forma de textos, en libros, ensayos, novelas, doctrinas, que ya está plasmado. Y el planteamiento de los problemas mixtos. Nos dice que el planteamiento del problema que demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. La formulación tiene tres momentos decisivos, como es el primero, al inicio del estudio, el producto de una primera evaluación del problema y la revisión de la literatura básica. Tenemos que revisar y plantearnos bien el problema, evaluarlo, cuáles son los resultados que va a tener nuestro planteamiento. Tenemos que tomar decisiones sobre los métodos, qué métodos usar, el cuantitativo, cualitativo o el método mixto, que nos brinda una mejor investigación. Y el tercero nos dice que es una vez que se tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes. Ya, ahora el flujo del proceso de plantear problemas de investigación mixta. Primero identificamos el tema, planteamos el problema, determinamos cuál va a ser nuestro contexto, nuestra población, nuestra muestra, enunciamos y en ocasiones explicamos las razones para conducir un estudio mixto, por qué queremos investigar el método mixto, los objetivos y preguntas cualitativas, el objetivo y preguntas cuantitativas. Y para llegar a dónde, para llegar a los objetivos y preguntas mixtas. Ya, la hipótesis. La hipótesis incluyen el en y para. La parte, ya sea en la fase cuantitativa, cuando mediante nuestros estudios pretendemos algún fin confirmatorio o probatorio. Ya, en lo que es hipótesis, tenemos lo que es hipótesis predeterminadas derivadas del planteamiento del problema, hipótesis emergentes que se da durante el proceso de investigación y hipótesis derivadas que son los resultados cualitativos o cuantitativos, o bien la mezcla de estos métodos. Ya, y aquí mencionamos la determinación del interés investigativo según Charaja. Tenemos un ejemplo que prácticamente todo este interés investigativo se va a enfocar en este ejemplo que damos a continuación. La mayoría de los jóvenes de la ciudad de Puno son violentos cuando están en pandillas. Ante este hecho se pueden tener los siguientes niveles de investigación. ¿Cómo la mayoría de los jóvenes de esta ciudad de Puno son violentos cuando están en pandillas? La investigación es tipo diagnóstico, ya que se va a dar las razones por la cual los jóvenes son violentos en la ciudad de Puno. ¿Cuáles son las diferencias entre jóvenes de la ciudad de Juliaca y Puno? En cuanto a esta pregunta, nos vamos a hacer una investigación comparativa, ya que vamos a comparar el nivel de violencia de lo que es de los jóvenes de Juliaca y de Puno. ¿Qué grado de relación existe entre la violencia y la autoestima? Este es
un interés de investigativo correlacional, ya que vamos a relacionar ambas variables, lo que es la violencia y la autoestima. En lo que es por qué los jóvenes son violentos cuando están en pandillas en la ciudad de Puno, este nivel es explicativo, ya que vamos a tratar de explicar el porqué de la violencia de los jóvenes. Y el quinto, ¿cuáles serán las consecuencias de la violencia juvenil en la ciudad de Puno? Este es un interés investigativo predictivo, ya que vamos a predecir cuál va a ser las consecuencias que van a repercutir con la violencia. ¿En qué medida se resolverá la violencia juvenil en la ciudad de Puno y si durante un semestre el plan de vigilancia coactiva? O otra pregunta, ¿cuál es la eficacia del plan de vigilancia coactiva para resolver la violencia juvenil en la ciudad de Puno? El nivel investigativo es experimental, ya que vamos a experimentar la, la eficacia que va a tener implementar un plan de vigilancia. El séptimo, ¿cómo se manifiesta actualmente la violencia juvenil en la ciudad de Puno y qué postulados de la teoría profilaxis generativa se deben considerar para proponer el plan de reinserción social? Aquí el nivel de investigación es propositivo, ya que vamos a enfocarnos en una teoría que es la profilaxis generativa y la cual va a repercutir en los jóvenes. Y el diseño mixto apropiado. En lo que es a prioridad y peso, nosotros tenemos que determinar a cuál elemento vamos a dar más interés, ya sea al planteamiento del problema, a, al método o a la validación de resultados y entre otros. Lo que es en secuencia o tiempos de métodos o componentes, vamos a determinar qué resulta para el estudio en particular, o bien recolectar datos cuantitativos o cualitativos. Nosotros vamos a determinar de una manera secuencial. Primero datos primero y luego el otro. A ciencia cierta no hay un postulado o algo que nos diga que el método mixto se empiece de tales situaciones, que debemos empezar por una secuencia. En sí debemos enfocarnos en lo que nuestro proyecto necesita, lo que va a ser mejor para nosotros. Y el propósito esencial de la integración de los datos. ¿Cuál es el propósito central de la integración de los datos cuantitativos y cualitativos? Triangulación, complementación, exploración o explicación. Acá nos dice que debemos de analizar los datos para tener estudios más exactos, ya que esto va a implicar el tipo de dato convertido, ya sea cuantitativo, cualitativo. Y el cuarto que dice etapas del proceso de investigación en las cuales se integran los enfoques. ¿En qué parte del proceso, fase o nivel es más conveniente que se inicie y se desarrolle la estrategia mixta? Aquí nos dice que puede ser entremezclado este proceso de investigación, pero tiene que ser desde el inicio hasta el final, o al menos en la mayoría de sus etapas requiere de un manejo completo de los métodos y una mentalidad abierta que agrega complejidad al diseño de estudio. A continuación la paso a mi compañero Jesús. Bueno, para continuar vamos a hablar un poco de lo que es diseños mixtos específicos. Primero tenemos el diseño exploratorio secuencial, más conocido como DEXPLOX. Bueno, este diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos, y seguido de ello va a venir lo que es el análisis de datos cuantitativos. Como se puede observar en la imagen, ahí va a ir, siempre se va a iniciar con el análisis de datos cualitativos y vamos a continuar con datos cuantitativos. Bueno, luego tenemos el diseño explicativo secuencial, DEXPLIX. Bueno, este diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos y seguido de los datos cualitativos. Bueno, esto es lo contrario de los diseños exploratorios secuencial. Bueno, en este caso vamos a empezar por los datos cuantitativos y vamos a pasar a analizar los datos cualitativos. En cuanto al diseño transformativo secuencial, DTRAX,
Bueno, el diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de recolección de datos. La prioridad y la fase inicial puede ser la cuantitativa o la cualitativa. En este caso le vamos a otorgar a ambas la misma importancia para poder analizar estos datos. En este caso podemos empezar analizando los datos cuantitativos y seguido de ellos los datos cualitativos, o podemos hacer lo contrario. Eh, en cuanto al diseño de triangulación concurrente, bueno, nos dice que este modelo es probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre ambos datos, cuantitativos y cualitativos. En este caso se va a desarrollar de manera simultánea se podría decir en un mismo tiempo. Eh, Ahí como se puede observar en la imagen, le vamos a dar el mismo peso a lo que son datos cuantitativos y cualitativos, y al momento de analizar los resultados o realizar la comparación y la interpretación, le vamos a dar el mismo peso. En cuanto al diseño eh, anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, bueno, el diseño anidado concurrente colecta simultáneamente los datos, pueden ser cualitativos o cuantitativos, y este método posee menor prioridad a lo que vamos a, se podría decir, considerar nuestro tema central. Ahora, de la misma forma, estos datos los podemos analizar de forma simultánea, tanto los datos cuantitativos y cualitativos, o podemos empezar de lo que son datos cualitativos y pasar a analizar los datos cuantitativos. Y lo que es el análisis de resultados e interpretación, vamos a realizarlo en un mismo tiempo. Y en cuanto al diseño anidado concurrente de varios niveles, bueno, básicamente en este diseño vamos a empezar analizando los datos cuantitativos o cualitativos, pero esto se va a dar en ciertos niveles. Puede empezarse analizando datos cuantitativos y pasar a lo cualitativo y terminar analizando datos cuantitativos. En cuanto al diseño transformativo concurrente DISTRAC, bueno, bueno, en general este diseño engloba a todo lo que ya hemos mencionado, y en este caso puede darse que nosotros analicemos datos cuantitativos más cualitativos, o podemos empezar por analizando datos cualitativos y pasar a analizar datos cuantitativos y terminar analizando datos cualitativos. En este caso se daría el caso de que estemos analizando estos datos por niveles. Bueno, es todo en cuanto al tema de... mm, bueno, es todo en cuanto al método mixto, en lo que hemos podido hablar sobre este tema, y gracias.